ahora comentar un poco sobre este tema y actualizar alguna información vigente sobre lo que está pasando en un par de países del mundo que puede ser ilustrativo de los riesgos que vamos a enfrentar todos los países conforme procede el desconfinamiento. Si me pasan la siguiente, por favor. Vamos a explicar cuál es el ejercicio que hicimos aquí para ilustrar este concepto. Esta es la curva epidémica real de datos oficiales comunicados por España y de acuerdo al informe que le presentan los países o le presentamos los países a la Organización Mundial de la Salud. Como se puede ver, esta curva epidémica, igual que todas, es una ocurrencia en el tiempo que está representado por el eje horizontal de lo que ocurre en un fenómeno, en este caso concreto. Observen que son casos por millón de habitantes, es decir, es la incidencia de casos de COVID, está por millón de habitantes, y lo que veremos enseguida, todo está por millón de habitantes. Esta es la comparación apropiada de lo que ocurre entre países. Estas comparaciones que hemos visto en varios medios de comunicación, creo que cada vez menos frecuente, por cierto, lo que da gusto porque ya se ve que hay un poquito más de enfoque en el aspecto técnico, que ya nos hacen estas comparaciones de números de casos entre países con poblaciones diferentes. Entonces, por millón de habitantes. Pero regresando a esta gráfica, las curvas epidémicas representan por la altura de las líneas o las columnas la intensidad de lo que va ocurriendo con la epidemia. Entre más altas sean estas líneas, quiere decir que hay mayor número de casos por millón de habitantes, casos nuevos. Y el tiempo es lo que va transcurriendo conforme la gráfica se dibuja, se presentan datos de izquierda a derecha. Para muy pronta referencia están aquí las fechas: 31 de diciembre de 2019, no había casos en España, esta es España, no había casos en España, y está aquí registrado hasta el momento presente, que es la quincena inicial del mes de agosto. ¿Qué ha pasado en España? Ahorita que explico qué son estos triángulos amarillos, vean ustedes las líneas negras, que cuando empezó a presentar casos, se empezaron a registrar, y registrar más y más y más y más y más y más, hasta que llegó a un punto máximo, y luego empezaron a descender, y luego han tenido afortunadamente un periodo muy largo de pocos casos, pero persistió la epidemia, y en fechas recientes, concretamente al inicio del mes de julio, empezaron a tener nuevamente más casos, más casos, más casos, más casos. En este momento, esto es un rebrote, esto es el regreso de la epidemia. ¿Regreso desde dónde? No se puede saber. Algunos contagios pudieron venir de personas que ingresaron al territorio de España. En otros casos pudieron ser contagios que empezaron a darse al interior de la población que está en España. No se puede saber. Pero en la medida en que empieza el desconfinamiento, la gente va a la vía pública, se encuentran unas con otras, y entonces puede haber transmisión del virus. Esta situación, insisto, aquí no queremos particularizar a España por criticar en modo alguno su manejo de la epidemia, es simplemente para ilustrar un caso. Podríamos tomar cualquiera de los demás países del mundo, y es para ilustrar cómo se puede presentar el fenómeno del rebrote. Lo mismo puede pasar en México, lo mismo ha pasado en algunas entidades federativas de México, y lo importante es tener conciencia que este fenómeno nos va a estar acompañando en el mundo entero durante varios años. No se puede saber con certeza cuántos, pero hemos dicho podrían ser 2 o hasta 3 años en que estemos teniendo este fenómeno de rebrotes. En la medida en que la población empiece a tener una mayor proporción, un mayor porcentaje de personas inmunes, y si es que resulta, esto no se conoce todavía, que la inmunidad es prolongada, las personas que se infectaron quedan inmunes, quedan resistentes biológicamente al virus. Si esto
permaneciera por un tiempo razonable, las personas infectadas ya no se podrían volver a infectar. Y entonces se podría llegar a aspirar a que se elimine la epidemia. Pero esto no se sabe, esto es una situación que la ciencia todavía no ha determinado, porque no se conoce cuánto dura la inmunidad a COVID. La experiencia que se tiene es los 5 meses que lleva la epidemia, 5 meses y medio, pero nada más. Por último, quiero explicar lo que significan estos triángulos amarillos. Estos son un esquema, un dibujo, no son parte de la información que presenta el gobierno español en esta gráfica ilustrativa. Esto lo hemos agregado para comunicación, para ilustrar el tiempo que tarda en llegarse a un punto máximo de la curva epidémica. Está claro que este es el punto máximo y aquí es donde la curva inicia. Si consideramos el tiempo transcurrido hasta llegar al acmé de la curva, al punto máximo, al pico, podemos ver que esto es lo que tardó España en llegar a su punto máximo, estos días. En el rebrote, aquí empezó el rebrote y aquí hasta el momento hay un punto máximo. ¿Por qué digo hasta el momento? Porque esta es la fecha presente, esto es hoy. Si mañana tuvieran más casos que los que tienen hoy, no es el punto máximo. Y esto, si volviéramos a hacer esta misma gráfica, pues le tendríamos que agregar un día más. Y después 2, y 3, y 5, y 7 y tal. No sabemos todavía cuál va a ser la trayectoria, la tendencia de este pico. Pudiera ser que después empiece a bajar, ojalá sea el caso, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a usar ahorita para comparar algunos países de 3 regiones del mundo, Europa, Asia, América, cómo tuvieron la evolución de sus epidemias en el pico inicial, y vamos a compararlas con respecto a México, o al revés, qué le pasó a México, qué le pasó a los otros países hasta el momento. Si me pasan la siguiente, por favor. Con esa misma comparación que acabo de explicar, aquí estamos graficando, es lo mismo, ya para poder hacer más fácil la visualización, no ponemos la curva epidémica, estamos poniendo solo la fecha en la que llegamos a un punto máximo de esas curvas y a qué altura llegó, a qué cantidad de casos o de personas enfermas por millón de habitante se llegó en esa fecha. Casos por millón de habitante, 20 casos, 40, 60, etcétera, por millón de habitante, y las fechas. Aquí vamos a contar días desde que se tuvo un caso por millón de habitante. En México esos son 127 casos, porque gruesamente la población de México es de 127 millones de personas. En España es 43, porque España tiene 43 millones de habitantes. En Italia es 62, porque tiene 62 millones de habitantes, ¿sí? Vean ustedes las curvas epidémicas de España, Francia e Italia. ¿Cuántos días transcurrieron desde que tuvieron un caso por millón de habitantes? 27, 29, 32 días. ¿Y a cuánto llegaron? ¿A cuántos casos por millón de habitantes? Lo vamos a ver aquí en la tabla. Y allá está México. ¿Cuántos días transcurrió hasta llegar a un punto máximo? Como acaba de comentar el doctor Alomía, y lo venimos comentando ya por 3 semanas, tenemos ya un momento máximo de la curva a nivel nacional. No se les olvide que hemos hecho siempre la anotación de que no hay una sola curva nacional, sino que cada estado tiene su distinto punto máximo. Veámoslo en la tabla, ya quedó claro el concepto. España tardó 26 días para llegar al punto máximo en la primera ocasión, porque España en este momento tiene este rebrote, y llegó a 166 casos por millón de habitantes. Francia tardó 28 días y llegó a 67 casos por millón de habitantes.
antes de empezar a disminuir la curva. Italia tardó 32 días y llegó a 92, y México tardó 123 días y llegó a 55 casos por millón de habitantes. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la velocidad a la que crece la epidemia depende mucho de la oportunidad, en este caso fue por el tema de oportunidad que ya señalábamos ayer, cuando se iniciaron las intervenciones y qué efecto lograron en aplanar la curva. Entonces, nuevamente, el aplanamiento de la curva también lo podemos ver como la comparación con respecto a otras realidades. Ya muchas veces lo hemos explicado aquí con respecto a lo que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho las intervenciones. Aquí lo estamos comparando con respecto a lo que pasó, se observó que ocurrió en otros países. Y es la altura de esta línea, es lo que ocurrió. Vamos a ver en otras regiones. La siguiente, por favor. Esta es la región asiática. Por supuesto, tomamos solo algunos países para poder ilustrarlo y se puede hacer la comparación con todos. En la región de Asia tuvieron éxito algunos países en lograr reducir de manera más rápida la epidemia, pero además lograron no solo reducir el tiempo en el que empezó a descender la curva, sino la cantidad de casos por millón de habitantes, lo cual es muy alentador. Concretamente, Corea, la República de Corea, Japón, tardaron esta cantidad de días, 12 y 16, desde que tuvieron un caso por millón de habitantes, para lograr reducir su curva. Muy exitosa esta intervención. Singapur no tanto, porque Singapur logró éxito en la medida en que tuvo un tiempo más largo, por lo tanto una epidemia más lenta, pero tuvo muchos más casos por millón de habitantes, comparados con estos países o comparados con México, que nuevamente está ahí representado. Veamos nuevamente, los días transcurridos hasta el primer ACME fueron 12 y se llegó a 11 casos por millón de habitantes en Corea. En Japón fueron 15 para llegar a 4 casos por millón de habitantes. En Singapur, 50 días, pero para llegar a 175 por millón de habitantes. Y en México, 123 días para llegar a 55 casos por millón de habitantes, que es el punto máximo de lo que ha llegado México en esta primera curva epidémica. Veamos la última de esta serie, y es en la región de América. En la región de América. Y aquí hay una mezcla de tiempos y alturas de la curva o cantidad de casos por millón de habitantes. Misma idea, aquí está casos por millón de habitantes, días transcurridos desde el primer caso por millón de habitantes. En algunos países, aquí está Uruguay, llegó a 12 días con, ahí está la cifra, 7 casos por millón de habitantes en su primer punto. Estados Unidos tardó estos días, llegó acá, Canadá, Perú, México y Brasil. Y ahí están los datos, ya no me detengo en explicar cada uno de ellos. El concepto es el mismo. En resumen, se puede tener una epidemia más lenta cuando se hacen intervenciones de mitigación, combinadas también con las intervenciones de contención. La contención, detectar a los casos independientemente del resultado de su laboratorio, ponerlos en resguardo domiciliario, estudiar a los contactos, ponerlos en resguardo también independientemente de que tengan síntomas o el resultado de la prueba. Es la intervención inicial cuando las epidemias son pequeñas, porque se pueden trazar, se pueden identificar las relaciones de esta persona contagió a esta persona, esta persona. Cuando son pocos, esto se puede hacer. Cuando empiezan a ser muchos más, esto ya no se puede hacer. Recordarán, aquellos días iniciales en marzo, estuvimos presentando qué porcentaje de casos ya no se podía trazar, no se podía identificar quién les contagió. Obstinarse en que solo ocurra esa intervención, desde luego no tiene sentido. Y se requiere implantar medidas masivas. La mitigación es masiva. Por una disposición administrativa única, se logra que, en el caso de México, 80 millones de personas estén fuera de la vía pública y no contagien. No se interrumpen las acciones de contención,
pero la importancia es mayor de la mitigación respecto a la contención. Cuando empiezan a bajar las curvas epidémicas, cuando empieza a reducirse la cantidad de personas enfermas día por día, empieza a cobrar nuevamente relevancia la contención respecto a la mitigación. Lo que hemos estado viendo en algunas entidades federativas, ahorita ya casi en todas, fue muy ilustrativo el caso de la Ciudad de México con este programa de detección, protección y resguardo, es precisamente ese periodo de transición. Una vez que se llega a un punto máximo de la curva, empieza a descender la curva y hay que expandir las actividades de contención, porque la importancia de la contención respecto a la mitigación empieza a ser nuevamente mayor. Y además hay que desconfinar. Finalmente, cuando tenemos una epidemia lenta, que fue el objetivo que trazamos en México, logramos tener menor cantidad de personas enfermas por día, con lo cual no se saturan los hospitales, pero eso no quiere decir que desaparezca la epidemia. Lo que quiere decir es que se logra diferir el riesgo, como se conoce técnicamente. ¿Qué quiere decir diferir el riesgo? Que en lugar de que todo el mundo esté en riesgo al mismo tiempo, ¿riesgo de qué? De tener una enfermedad que necesita tratamiento hospitalario, entonces se va organizando la epidemia y se puede controlar de una manera más efectiva. Y el objetivo fundamental de eso es evitar las muertes evitables. Muy lamentablemente hay una parte de los casos graves que fallecen, pero eso no es evitable en la medida en que es una epidemia. Es el daño causado por una partícula biológica, por un virus, es un fenómeno natural que muy desafortunadamente puede causar también la muerte de las personas. Pero lo que es importantísimo es que no mueran las personas en una situación en la que no hay una cama de hospital, personal de salud disponible. Y eso es lo que hemos logrado en México a lo largo de todo este periodo. Vamos a pasar